En el año 1741, en la exuberante costa del Caribe, la ciudad de Cartagena de Indias se enfrentaba a una amenaza sin precedentes. La poderosa flota británica se cernía sobre sus costas, decidida a conquistar la joya colonial de España. Pero en medio de la oscuridad y de la incertidumbre, un héroe se alzó para defender su hogar, Blas de Lezo. Pero ¿quién era este hombre curtido en 1000 batallas, con una inteligencia y un conocimiento estratégico de primer nivel, unidos a una sagacidad casi sin límites? Un hombre que, a pesar de ser cojo, manco y tuerto, consiguió darle la vuelta a una situación límite y revertir una batalla que mantuvo por otros 70 años Cartagena de Indias unida a España. Blas de Lezo de Olavarrieta nació a principios de 1689 en la antigua Oyarzo, al pie del monte Ulia, en el País Vasco, junto a Pasajes. Era hijo de Pedro Francisco de Lezo y Agustina de Olavarrieta. Se crió a orillas del mar Cantábrico en un hogar de marineros, rodeado de cuentos fantásticos, de pesquerías insólitas y viajes fabulosos. En 1702, cuando solo contaba con 13 años, ingresó como guardia marina en la Armada franco-española, plena guerra de sucesión al trono español. Su educación y preparación las adelantó en París y sirvió por primera vez en la flota del primer almirante, el conde de Tolosa, en la batalla de Vélez Málaga el 24 de agosto de 1704. Allí, el apenas adolescente Blas de Lezo perdió la pierna izquierda de un cañonazo. Fue ascendido a alférez de alto bordo y continuó en el servicio con una pierna de pan. Siendo comandante de un destacamento que defendía el fuerte de Santa Catalina en Tolón, contra el furioso ataque del duque de Saboya, perdió el ojo izquierdo. En 1708 ascendió a teniente de navío en el puerto de Roquefort y en 1710 a capitán de fragata. Pese a su limitación física, el joven marino sirvió con entusiasmo y en 1705, como alférez de navío, asistió al socorro de Peñíscola. En 1706 condujo varios convoyes enviados desde Francia a Felipe V, aspirante Borbón al trono español y nieto de Luis XIV, quien se hallaba acampado en Barcelona. En ese mismo año, Blas de Lezo atacó e incendió por primera vez un navío inglés, el Resolution, cerca de Ventimiglia. Y en 1714, en Barcelona, un disparo de mosquete le destrozó los tendones de uno de sus brazos y lo dejó manco de por vida. Blas de Lezo, a pesar de sus heridas, que lo dejaron manco, tuerto y cojo, siguió cumpliendo con su deber en los destinos asignados en Italia, donde comandó varias expediciones al frente de escuadras para escoltar a miembros de la Casa Real e incluso para imponer correctivos a enclaves díscolos, como es el caso de Génova, que se negaba a pagar un préstamo a España. En África intervino en varias batallas para hacerse con el control de Orán y la costa del Pacífico de Sudamérica, donde fue un tormento para los piratas, corsarios y bandidos de aquella zona del Imperio Español. Pero vamos a centrarnos en la batalla en la que destacó especialmente y que supuso todo un hito en la historia. Con pocas fuerzas materiales y humanas supo defender y mantener con astucia la plaza de Cartagena de Indias que pretendía conquistar el almirante Vernon. Todo comenzó varios años antes, cuando el capitán de navío británico Robert Jenkins fue capturado por el barco guardacosta español Isabela al mando del capitán Fandiño. Encontraron sus bodegas llenas de mercancías de contrabando y como escarmiento Fandiño le cortó una oreja a Jenkins. El oficial británico se presentó en el Parlamento de Londres, denunció la afrenta y, acto seguido, declararon la guerra a España, que se bautizó como de la oreja de Jenkins o Guerra del Asiento. Los ingleses por aquella época superaban en barcos a los españoles en casi 10-1 y pensaron que con esa supremacía las plazas americanas irían cayendo como fichas de dominó 1-1. En Cartagena, incluso la diferencia era todavía mayor. Los españoles contaban solo con 6 navíos de línea frente a las 180 naves que traían los ingleses. En cuanto a efectivos en tierra, Blas de Lezo contaba con 4.000 hombres entre infantes, marinos y arqueros locales, mientras que Inglaterra opondría en torno a 30.000.
Al frente de la expedición estaba el almirante inglés Edward Vernon, un militar lenguaraz, impulsivo, inexperto e incompetente, como posteriormente ha sido catalogado incluso por los propios ingleses. Y llega la hora de la verdad, exactamente el 13 de marzo de 1741. Las sombras de los barcos británicos se ciernen sobre las murallas de Cartagena de Indias. El estruendo de los cañones resuena en la bahía mientras la ciudad se prepara para el ataque. Blas de Lezo, desde su posición en la línea del frente, insta a sus hombres a mantenerse firmes y luchar con honor. Antes de desembarcar, los ingleses inhabilitaron la red de fortalezas que defendían la ciudad, siendo la última en caer la de San Luis de Bocachica, tras más de 10.000 cañonazos y 5.000 bombas. En ese momento, el almirante Vernon, seguro ya de su victoria, mandó informar a su rey Jorge II y acuñar monedas conmemorativas de la victoria. Vernon se enfrentaba ante la última fortaleza que quedaba, San Felipe de Barajas. Si ésta caía en manos inglesas, Cartagena estaría perdida. Vernon ordenó cañonear noche y día a los 600 españoles allí encerrados y ordenó desembarcar a las tropas para rodear a través de la selva la fortaleza e impedir que recibieran refuerzos. Las tropas en tierra debieron enfrentarse a la jungla y la malaria, que causaron cientos de bajas entre los ingleses. Además, el almirante Blas de Lezo había preparado una serie de trincheras que sirvieron de parapeto, ralentizaron la marcha inglesa y evitaron que los cañones se acercaran demasiado. También envió un grupo de españoles supuestamente desertores que condujeron a los ingleses a una gran trampa. Finalmente, las fuerzas británicas consiguieron llegar a la puerta de la fortaleza, donde se encontraron con unos 300 hombres armados que la estaban defendiendo. La entrada era una pendiente angosta y en el asalto los atacantes perdieron 1.500 hombres sin conseguir traspasar sus muros. Entre el 19 y el 20 de abril los ingleses prepararon por la noche una gran ofensiva con escalas que servirían para entrar en la ciudad y acabar con los soldados españoles. Pero Blas de Lezo, consciente de ello, mandó cavar un foso alrededor de la muralla para evitar que las escalas llegasen a lo más alto. De esta forma, con escalas demasiado cortas y sin saber qué hacer, los ingleses fueron masacrados desde lo alto de la muralla. A la mañana siguiente, Blas de Lezo ordenó una salida y, cargando con la bayoneta sobre los enemigos, les obligó a huir hacia el mar, abandonando toda la impedimenta. Así se dio por finalizada la batalla, dejando atrás miles de cadáveres ingleses, fruto de las ingeniosas estrategias españolas y de las enfermedades tropicales a las que los españoles estaban ya más acostumbrados. Aunque desde los barcos se siguió bombardeando la ciudad durante 30 días más, a Vernon no le quedó más remedio que retirarse. El 20 de mayo partió el último grupo de buques de Cartagena de Indias, dejando tras de sí 5 naves en llamas por falta de tripulación, 1.500 cañones y morteros, entre 8.000 y 10.000 muertos y 7.500 heridos. El poderío británico en el Caribe se resintió mucho. Esta derrota suponía un serio revés para la flota de guerra británica, que quedó prácticamente desmantelada. Cuando el rey Jorge II tuvo noticias del desastre, prohibió a sus historiadores escribir sobre una derrota tan vergonzosa. Las monedas conmemorativas todavía se conservan a día de hoy. Como resultado de esta batalla, España fortaleció el control de su imperio en América durante 70 años más aproximadamente y en el resto del Caribe. Para el Reino Unido, las consecuencias a medio plazo fueron mucho más graves, ya que gracias a esta victoria sobre los británicos, España pudo mantener unos territorios, una red de instalaciones militares en el Caribe y el Golfo de México que jugaron un papel determinante en la independencia de las colonias británicas de Norteamérica durante la Guerra de Independencia estadounidense en 1776. La ciudad de Cartagena de Indias se alza en silenciosa reverencia ante el legado de Blas de Lezo. Estatuas y monumentos honran su valentía y su sacrificio, recordando a las generaciones futuras el poder del coraje y la determinación en tiempos de adversidad. Y no solamente en Cartagena, en España varias ciudades honran su figura con estatuas. Incluso la Armada Española siempre mantiene un barco con el nombre de Blas de Lezo. Actualmente es una fragata del modelo F-103, el navío que rinde homenaje al teniente general español nacido en Pasajes y conocido en todo el mundo por su astucia, tenacidad, valentía y honor.
A lo largo de la historia, las hazañas de Blas de Lezo y especialmente la defensa de Cartagena de Indias han sido reconocidas en todo el mundo, aunque mucho menos de lo que merecen. En la actualidad, varios proyectos de producciones de series y películas están en marcha para ensalzar su figura. La historia de Blas de Lezo y la defensa de Cartagena de Indias nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede prevalecer. Su valentía perdura en la memoria de aquellos que valoran la libertad y la determinación, y así su legado vive en cada piedra de esta antigua ciudad, recordándonos que incluso un solo hombre, con valor y determinación, puede cambiar el curso de la historia.